¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a nuestros amigos que están allá en Facebook, saludándoles a ustedes. El micrófono está ahí. Es verdad. Se me hace un poquito aquí más cerca de la cámara para dirigirnos a la gente que está ahí en la cámara. Muchas gracias. Desearles un excelente día. A punto de iniciar esta transmisión aquí en Facebook. Está con nosotros hoy un tema interesante. Hoy vamos a platicar sobre, manejar borracho, violencia doméstica, estos problemas tan terribles que están ocurriendo aquí en Nashville, en todo Tennessee, todo Estados Unidos. ¿Qué hay que hacer cuando sucede esto? Bueno, pues hoy hay un invitadazo de lujo, el abogado Santel con nosotros. Estaremos en vivo, por supuesto, aquí con el abogado Sean Lewis, Diana y todo el equipo trabajando para atender sus llamadas. Usted puede hacer su llamada al 615-226-4236 para que nos diga qué pregunta tiene. Muchas gracias, es un placer saludarles. Buenas tardes a ustedes que nos acompañan en vivo. Estamos transmitiendo a través de la Qué Buena allá en Chattanooga. Muchas gracias. Y por supuesto a través de la red de Facebook en vivo en 615 Abogado. Usted, bienvenido. Tenemos un programazo el día de hoy. Así que llámele a sus familiares, a sus amigos. Comparta esta publicación. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de este tema tan importante en estos días. Manejar borracho, el DUI, violencia doméstica y tantos temas que tienen que ver con esta cuestión de la seguridad, de nuestro futuro, de nuestros compatriotas, de nuestros amigos latinos, hispanos que están aquí en el estado, en Estados Unidos también. Y bueno, ¿cuántas veces caemos en ese error de que nos agarra la policía porque pues traemos unas copitas de más? Vamos a hablar de muchos casos más. Está el equipazo, con todas las ganas del mundo. Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bienvenido y por supuesto el abogado Sean Lewis que nos va a hacer favor de presentar el día de hoy a nuestro invitado. Abogado, ¿cómo está? Bienvenido, por favor. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Miguel? Gracias, un placer, abogado. Pues díganos de qué se trata el día de hoy. Sí, hoy es un día especial. Quiero introducir un socio, un abogado penalista, Santel. Él es de Murfreesboro, Tennessee. Él trabaja muy bien, muy duro en nuestros casos cuando uno está detenido por algo del condado. Por ejemplo, por DUI, manejando sin licencia. Él trabaja en todas las cortes en el estado. Bienvenido, Tommy. Welcome, Tommy, to our show. Thank you. Bienvenido y por supuesto Diana que también va a estar traduciendo y haciendo preguntas. Abogado, bueno, pues muchas cuestiones y igualmente usted también puede llamarnos en vivo si quiere hacer una pregunta al abogado Tommy Santel. Puede hacerlo con toda confianza. Aquí el abogado y Diana le van a traducir al 615-226-4236. 615-226-4236. Lo puede hacer también, Diana, a través del WhatsApp. ¿Tú tienes el número por ahí a la mano? Claro que sí. En WhatsApp estamos al 615-406-7582. Claro que sí. Vamos a iniciar, abogado. Díganos. Bueno, cada caso que tenemos casi empieza con una parada de la policía. Mi pregunta es... Well, to begin with, if you see the blue lights behind you, you've got to pull over. Sí, es muy importante cuando la persona ve las luces que están de la policía, lo importante es orillarse. Now, what's important to remember is that when a police officer pulls you over, the length of the stop is based on the purpose of the stop, or at least initially. Así es, cuando la persona es detenida, digamos, o cuando la para la policía, todo depende por qué fue que pararon a la persona. In other words, the way your rights work is that if a police officer pulls you over for speeding, they can't just immediately start searching your car without some other purpose. Por ejemplo, si la policía detiene a una persona por manejar, digamos, en alta velocidad, los derechos de la persona son diferentes. O sea, eso no quiere decir que el policía se va a poner a buscar qué traen en el carro. So what I think is important to remember is that when you are pulled over, first of all, you can't play lawyer or the authority on the side of the road, so you must listen to the commands of the police officer. Sí, muy importante cuando alguien lo para la policía, es de no intentar creerse como que uno es abogado, como que uno sabe más que el policía. Uno tiene que seguir las instrucciones del policía. Una pregunta. The way the law works is that in order for a police officer to be able to make a seizure or a traffic stop,
Sí, una de las cosas de las razones por la que un policía puede parar una persona. The police must have a reasonable suspicion. They must suspect that a crime either has been, is being, or is about to be committed. El policía tiene que saber si ya hubo un crimen cometido, se está cometiendo un crimen o se va a cometer un crimen. And that's important to remember because a police officer simply cannot pull you over because they have a hunch or a belief that you may have done something wrong without being able to explain why they have pulled you over. Sí, un policía no puede parar a una persona simplemente porque ellos tienen como digamos, piensan que va a cometer algo. Tienen que poder explicarle a la persona por qué es que lo están deteniendo. And the magic words under the law are the police must be able to articulate the basis for the traffic stop. La policía tiene, y es la palabra mágica que dicen en la ley, tiene que articular, tiene que saber bien por qué está parando a la persona. Now, do you want me to go on and talk about the traffic stop? Sí, vamos a hablar de unas paradas de tráfico. Go ahead. Okay, so if you're pulled over, you have an expectation of privacy in your vehicle. Cuando usted es parado por la policía, usted tiene pues derecho a que ellos, digamos, no anden buscando su automóvil, no se anden metiendo a ver qué es lo que tiene usted ahí. Just like you have an expectation of privacy in your home. Por ejemplo, usted tiene derecho a su privacidad en su casa, así es lo mismo en su automóvil. However, if during the course of the traffic stop, even if you're pulled over for speeding, if the police detect another crime has been committed, si digamos cuando lo detiene la policía y el policía detecta que un crimen se cometió, if they believe that another crime is being committed, for example, if they smell alcohol on you or if they smell drugs in the vehicle. Por ejemplo, lo para la policía y el policía huele alcohol o el policía piensa que usted tiene drogas en el vehículo. At that point, they have probably developed a suspicion that there may be another crime that's being committed. Entonces ahí es donde se ponen como sospechosos de que tal vez se va a cometer otro crimen. Y el otro crimen puede ser manejando sin licencia. The other crime, could it be for driving without a license? Well, they can... After the stop, después de la parada. Sure. So you can be pulled over for speeding, and then all this, and through the course of the investigation, they find out that you are driving either without a driver's license or driving on a suspended driver's license, and that is enough to one, arrest you for driving on a suspended driver's license, or two, to give you a citation if you just do not have your driver's license on you. Uh-huh. Sí, por ejemplo, cuando una persona va manejando rápido, a alta velocidad, y bueno, ahí el policía pregunta si tiene licencia y si la persona dice que no, sí hay razón, digamos, puede ser arrestada la persona si anda manejando con licencia suspendida, o les pueden dar un citatorio para ir a corte si es que no traen la licencia con ellos. Well, that depends on the offense. And the reason that is that there's a law in Tennessee that says, if at least for a misdemeanor offense. Uh-huh. Eso depende del delito, pero por ejemplo aquí en Tennessee por un delito, digamos, menor. If the police can stop the crime from being committed. Si la policía puede parar antes de que el crimen se haga o cometan el crimen. Then they can issue a citation and release you. Entonces le dan un citatorio y dejan ir a la persona. For example. Por ejemplo. If you're pulled over and they find drugs in your vehicle. Si la para la policía y encuentran drogas en el vehículo. And they take the drugs, they can issue you a citation and let you leave. Ellos toman las drogas, le dan a usted un citatorio y lo dejan ir. But if you're caught driving on a suspended driver's license. Pero si está manejando bajo una licencia suspendida. And there's no one there to drive your vehicle. Y no hay nadie que lo pueda manejar su vehículo. Under those circumstances, they have the right to arrest you. Y bajo pues esas circunstancias sí tienen el derecho de arrestarlo.
First of all, they can detain you for as long as reasonably necessary to determine who you are. And that's why, if nothing else, make sure that you have just an ID, if possible, some form of identification on you. But yes, they can detain you for as long as necessary to determine who you are. That's correct. Sí, la policía puede tenerlo a uno detenido por el tiempo que sea necesario hasta comprobar quién es la persona. Es por eso que es bueno cargar con uno, aunque sea la matrícula, un ID, una identificación para saber quién es la persona. Ok. Vamos a regresar después de un comercial. Vamos a hablar en qué pasa en corte. We'll be back after this commercial. Casos de amor. Un año estuvimos de novio y hace un año que estamos casados. Divorcio. Todo lo de él quiere divorciarse, no. Aunque yo le hable a él, él no entiende. Y discriminación. Sit down. Sit down. Sean Luis se responde. Estamos de regreso. Muchas gracias a ustedes que están conectados a través de Facebook y por supuesto a través de la Qué Buena allá en Charanuga. Muchas gracias. Feliz tarde para ustedes. Y seguimos con este tema interesante, el DUI, violencia doméstica y todo lo que tiene que ver pues con este tipo de casos con el abogado Tommy Santel, quien está aquí en vivo en la cabina. Usted haga sus preguntas. Ya tenemos también algunas preguntas ahí en Facebook. Vamos a dar lectura en unos instantes. Por lo pronto usted puede llamar al 615-226-4236. Haga su pregunta, 615-226-4236. Adelante, por favor. Generally, in almost all circumstances, except for the major criminal offenses such as a murder, correct, they will get a bond. Generalmente sí, la mayoría de las veces sí la persona les dan una fianza, obviamente no para los casos que son más serios, por ejemplo un delito de asesinato o algo así. ¿Y qué tienen que comprobar en corte para pedir un West para una fianza? So what do they have to prove in criminal court to get a criminal bond? All right. The reason that a bond is set is to ensure that someone returns to court on their court date. La fianza se le da a las personas, eso es como un seguro, para asegurar de que la persona va a regresar cuando se le dé su próxima corte. And so what the jail will make a determination of is whether or not the person is a risk of fleeing the jurisdiction. Una de las cosas que la corte determina es si la persona es un riesgo, digamos, de que se va a ir y no va a asistir a sus cortes. So what it's important to be able to show is that the person who has been arrested has ties to the community. Una de los factores es que la persona tiene que mostrar que tiene, digamos, nexos en la comunidad. So what the jail will look for are factors like, do you own property? Do you have family in the community? Do you work in the community? Y ejemplos de eso es, por ejemplo, ellos buscan si usted participa en cosas con la comunidad, por ejemplo, si usted tiene propiedades, si usted es, digamos, como voluntario en la comunidad. And there are other factors as well, such as what the person is charged with, but the primary factors are to determine whether or not the person is a flight risk. Y hay también otros factores que se determinan, depende del delito de la persona, pero lo más importante es que mostrar de que esa persona va a volver a sus cortes y no se va a ir, no va a huir. Then they're not being released. Sí, entonces aunque paguen la fianza no van a ser, no van a salir de la cárcel. And sometimes you find that out after you post the bond. Y muchas veces la gente no sabe hasta que después de pagar la fianza. Y para la gente escuchando, cuando uno tiene un ISOL y pagan la fianza, ellos van directo a las manos de Inmigración y van a tener que pedir una fianza en corte de Inmigración, que no es igual que una fianza de la corte local. So for the people that pay the bond, they get taken into ICE custody around 48 hours afterwards. Then they have to ask for the same bond with the same flight risk and safety risk to the community in immigration court. So, eso es cuando empieza el trabajo de nosotros. Podemos pedir una fianza de la corte de Inmigración y esa persona va a regresar a su corte criminal después. So, we get a lot of people out with a bond out of Oakdale, Louisiana before the immigration judge. Then they can go back to their court date and deal with their criminal case.